¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y usted? También. ¿Cómo van en proyectos? Bueno, Pues hay más o menos, aquí todavía estamos trabajando en un poquito más de la forma. se supone que solo tenemos ya dos semanas, ¿no? Sí, todavía estamos acomodando unas cosas, pero también ya estamos haciendo el amueblado y los interiores. Ajá. Nada más pequeñas cosas que de repente se nos ocurren. Bien. A ver, en cuanto a lo nuestro, o sea, en construcción, solo nos queda esta semana prácticamente. O sea, hoy lunes, el próximo miércoles, después el lunes es 15, no tenemos labores. Y nos quedaría el miércoles 17. Y solo sobraría una semana que sería el 22 y 24, que serían 2 clases. La idea es que para el día 24 nosotros tengamos evaluación de construcción. Por lo tanto, yo espero que para el próximo 10, que sería miércoles, prácticamente estaríamos terminando lo que sería el sistema Los Acero, para que ustedes tengan posibilidades de entregar a partir del 10, y hasta el 17, que es cuando nos volveríamos a ver. Y tener únicamente el 22 y el 24 para algunos compañeros que se hayan retrasado y para que tengan posibilidades de entregar sus trabajos. La idea es que el 24 todos tengan evaluación de construcción, porque se supone que se acaba el 27 de noviembre, que sería viernes. No sé cuándo vayan a entregar proyectos. A lo mejor es ese día o a lo mejor se pospone para el siguiente lunes. Entonces habría que checar cuándo tienen su entrega. Pero para construcción yo espero que el 24 hayamos concluido y tengan ustedes algunos días para que puedan dedicarle tiempo a proyectos. ¿Cómo ven? Ok, Arqui. Estaría bien, pero Por aquí tengo varios compañeros que no han todavía entregado trabajos. La última entrega que se hizo, faltan varios compañeros que no han presentado. Y por aquí tengo algunos compañeros que tampoco han entregado absolutamente nada. Entonces yo espero que se pongan al corriente, pues para que no tengan problemas en cuanto a sus promedios. Recuerden que para que ustedes puedan promediar, deben de tener acreditadas todas las áreas, que es proyectos, construcción e investigación. Si no tienen acreditadas todas las áreas, difícilmente van a poder promediar. Entonces ya saben cómo está la situación, entonces pues los invito a que se pongan al corriente en construcción. Tenemos prácticamente 2 semanas para que se lleven a cabo estos trabajos. Entonces la última entrega estaría planteada para la próxima semana, o sea, el próximo miércoles, terminaríamos con esto
Y a partir del miércoles ustedes tienen posibilidades de entregar su propuesta hasta el día 17. Entonces prácticamente tendrían una semana a partir del próximo miércoles para su entrega. Y para los compañeros que deben por ahí algunas entregas, pues tienen prácticamente 2 semanas para que se pongan al corriente. Entonces, repito, la idea es que el 24, el miércoles 24, ustedes tengan evaluación de construcción para que liberen esta área y le dediquen más tiempo a proyectos. ¿Sale? Sí, Arqui. Disculpe, ¿cree que me podría decir si tienen lista mis trabajos? Soy Erika Fernanda Olivera. Olivera, Olivera Licona, Erika Fernanda. Te hace falta el último trabajo. No sé si Ok, ya, si lo envié por correo, ¿se lo reenvío? por favor, o sea, es que este fin de semana no pude checar nada. Entonces, por ahí tengo anotados algunos compañeros que me enviaron. Yo espero que ahí esté tu trabajo. Lo checo, ajá, lo checo y la próxima sesión voy a dar el nombre de las personas que tienen algún adeudo en cuanto a entregas. O sea, de todas las personas que me han entregado, o sea, se supone que hasta la semana pasada debemos de tener 3 evaluaciones. Hay muchos compañeros que solamente tienen dos entregas, pero tengo pendientes por revisar algunos trabajos. Posiblemente allí estén sus entregas. Los checo de aquí al miércoles y el miércoles les doy la información. O sea, el miércoles les aviso quiénes son los compañeros que de las 3 entregas les hace falta algo. ¿Sale? De acuerdo, sí, muchas gracias, Arqui. Sharky, Bien. No sé si tengan algo más por ahí. ¿Nada? No, Arqui. Bueno, entonces vamos a continuar. Pero antes de esto, no sé si tienen alguna duda con respecto a su propuesta estructural de proyectos. Yo sí tenía una duda sobre la propuesta estructural. Ajá, No sé si le pueda compartir pantalla. sí. Nada más que me dé permiso. ¿Qué pasó? A ver, creo que ya. Ah, ya quedó. Ajá, Bueno, esta es la estructura que tenemos en planta baja, pero se replica en los demás pisos. ajá, Lo que queríamos intentar era hacer como que, más bien como si fueran porticados, sí, pero cada espacio que tiene aquí, que son casi 7,5 metros de espacio libre. Encima ajá, de eso va a ir dos cuartos de cada proyecto. Bueno, dos habitaciones, perdón. Entonces queríamos ver si era posible de que estuvieran 2 habitaciones, obviamente teniendo una columna más en medio que carga el muro divisorio de cada habitación. Por cada ajá, uno de estos hay dos habitaciones y esos ajá, espacios son los de pasillos.
Ajá, Estamos viendo todavía si... Ajá. a ver, ¿tienes un claro de 7, ¿qué? ¿750 por cuánto? Son 731 por 550. Por 550. 731 por 550. Ajá. En ese espacio de 731 por 550, ¿vas a meter 2 habitaciones? Ajá. Bien. ¿Qué tipo de estructura estás planteando? Estamos planteando que sean, ¿cómo se llama? Estábamos viendo si hacíamos lo de la última estructura que vimos para losas. Se me olvidó ahorita. No me acuerdo qué estamos. ¿De acero? ¿La de nervadura o la de acero? Cualquiera de las dos estamos viendo si puede entrar en este tipo de estructura que queremos hacer. Sí. Mira, yo te recomendaría que metieras una estructura de acero, así como tienes La de los acero claros. sería ponerle columnas secundarias, ¿no? No, así como tienes el claro, o sea, manejarías un claro de 550 por 730. O sea, tienes 731, me dijiste. 731 de largo Ajá. por 731 de largo por 550 de ancho. ¿Sí? Sí. Ajá. Entonces, yo te propondría que Sí. metieras una estructura metálica, una estructura de acero, que manejaras el sistema los acero para entrepisos y cubiertas, y que manejaras para separar, para dividir las 2 habitaciones, que metieras tabla roca. Okay. ¿Sí? Entonces, como tienes un espacio de 731 por 550, meterías 4 columnas de acero, por decir algo, para ese claro o para ese tablero, 4 columnas, luego tendrías tus traves principales, que serían 2 traves de 731 y 2 traves de 550 para formar ¿cómo se llama? El cubo, por decir algo. ¿Sí? Después, para el entrepiso o cubierta, o para que hagas la división, tendrías que meter, o sea, tendrías que dividir los 750 en 3 espacios para que tú puedas colocar 2 vigas secundarias con una longitud de 5 metros, o sea, apoyada a 550. Y coloques tu lámina, los acero, en el sentido de 731, para que quede apoyada más o menos a cada 250. Son 2, 4, no, o sea, es menos. O sea, tienes que meter 2 vigas secundarias en el espacio de 731 para que apoyes ahí tu lámina. Tu lámina va a quedar apoyada a cada 2. Son 2, 4. ¿Perdón? Quedarían, ¿cómo se llama? En esta forma, ¿no? No, al revés, ¿cómo se llama las vigas secundarias? ¿Aquí? Ajá. O sea, vendrían las vigas, así es. Ahí. La otra viga, esas serían las vigas secundarias. Ok. ¿Sí? Ahí quedarían tus vigas secundarias. ¿Sí? Ahora tu lámina viene perpendicular a tus vigas secundarias. Estas, ¿no? Así es, ahí vendría tu lámina. Entonces tu lámina viene apoyada en estos apoyos, en estos puntos. Y va a quedar apoyada a cada 2, 4, 6, como a cada 2, 4, 6, como a cada 2.30 más o menos.
Sí, o sea, recuerden que se recomienda que la lámina no debe estar apoyada a más de 3 metros. Entonces, por lo tanto, pues estamos dentro del, ¿cómo se llama? De la propuesta o de la especificación que nos da el fabricante. Ok. Y sería una lámina calibre 18 y tendría un peralte de 38 milímetros. La lámina tendría un peralte de 38 milímetros, un espesor calibre 18, que sería 1.25 milímetros de espesor. Estaría apoyada cada 2.30 más o menos. Y le colocarías un concreto o un espesor de losa de, o sea, porque para este tipo de lámina nos recomiendan que metamos desde 5 centímetros hasta 12 centímetros de espesor de concreto. Entonces, en este caso, no vamos a, o sea, no propondrías 5 centímetros, tampoco te irías al máximo. Entonces, podrías considerar entre 8 y 10 centímetros de peralte de ese concreto. Si tú manejas 8 centímetros de peralte del concreto, más 38 milímetros o casi 4 centímetros de peralte de la lámina, estaríamos hablando de más o menos 12 centímetros de espesor de la losa. La lámina que meterías tendría 1 metro de ancho. O sea, no es que no es 1 metro, son 91 centímetros. ¿Sí? O sea, tendríamos 91 centímetros, que es lo que cubre la lámina, y una longitud de más o menos 30 centímetros de esa lámina. Una vez que está colocado todo esto, pues se le metería su malla electrosoldada y posteriormente vendría el concreto. En sí, tendríamos una estructura de acero o una estructura metálica a base de columnas, ¿sí? Tienes que checar qué tipo de columnas quieres manejar. Aquí, como las estoy viendo, estás manejando unas columnas huecas. O sea, en este caso son columnas cuadradas. O sea, puede ser una columna hueca formada con placas o puede ser columna tipo H o tipo I. O sea, eso es para las columnas. O sea, tú tienes que definir qué tipo de columna quieres. ¿Sí? Después, Funcionaría, ¿no? perdón, Cualquiera funcionaría. cualquiera funcionaría. O sea, tú decides cuál de las dos tipos de columna meterías. Luego estarían las vigas. Las vigas aquí, o sea, en este caso las estás dibujando como si fueran también vigas huecas. Te recomiendo que no sean vigas huecas, que sean vigas tipo I. ¿Sí? Que vendrían apoyadas sobre las columnas, que serían las vigas principales. Las vigas secundarias también serían vigas tipo I. Ahora, lo que tienes que checar es cómo vas a llegar, o sea, de hecho, habíamos comentado que este tipo de estructuras, las columnas generalmente van a estar diseñadas para recibir a 3 niveles. O sea, van a ser columnas que van a recibir a 3 niveles. Por lo tanto, aquí como las tienes indicadas, no se ve cómo está llegando la estructura. En este caso, cómo llegan las vigas a las columnas. Entonces, tenemos una columna que está preparada para 3 niveles. A cada cierta distancia de esa columna existen preparaciones para que lleguemos únicamente a soldar o a meterle tornillos a las vigas sobre las columnas. Para eso habrá que meter una preparación, o sea, es una placa que va a ir soldada a la viga, otra placa que va a ir soldada a la columna. Esas preparaciones o esas placas vienen perforadas, ¿sí? Para que cuando lleguemos a la columna, únicamente descansemos ahí la viga, ya están los barrenos, o sea, ya están las perforaciones y únicamente le metamos tornillos.
y posteriormente le metemos su tuerca para fijar esa viga a la columna. Esa sería una forma. La otra sería meterle soldadura. Tenemos que dejar las preparaciones en la columna, las preparaciones en la viga, para llegar con estos elementos y únicamente montar sobre la viga, sobre la columna esta viga, y después meterle su cordón de soldadura. Entonces tenemos dos opciones para esto. O sea, para fijar las vigas secundarias y las vigas primarias a la columna o a los apoyos. O sea, en este caso tú vas a decidir cómo vas a llegar con esas vigas a la columna. Si es por medio de tornillos y tuercas o va a ser por medio de soldadura en sitio. Pero para esto, o sea, para cualquiera de las dos cosas o para cualquiera de los dos sistemas, necesitamos hacer preparaciones en los dos elementos. La columna tiene que tener una preparación para recibir una viga en un sentido, recibir una viga en el otro sentido y continuar con la viga, ¿sí?, sobre ese mismo eje para ir formando cada uno de los espacios. Después de que ya tenemos formada la estructura, o sea, las vigas primarias, procedemos a colocar las vigas secundarias, que son las que van a soportar la lámina. Entonces, para todos, tienen que empezar a detallar, o sea, primero definir qué tipo de estructura van a utilizar. O es concreto o es acero. Ustedes deciden qué tipo de estructura, acero o concreto. Después, qué tipo de entrepiso y cubierta van a manejar. Para los que decidan proponer acero, lo más recomendable sería el sistema los acero, si es que están proponiendo una estructura en acero. Para los compañeros que propongan una estructura de concreto, pueden proponer para entrepiso y cubierta una losa reticular o encasetonada, que es la que ya vimos en sesiones pasadas, o bien una losa maciza. Cualquiera de los dos entrepisos y cubierta nos puede funcionar, losa maciza o losa encasetonada. O sea, no hay ningún problema. Los dos sistemas pueden ser utilizados. Después, para delimitar cada uno de los espacios ya al interior de la estructura, recomiendo que ustedes utilicen tabla roca para interiores y para exteriores. O sea, si ustedes así lo deciden. Entonces sería lo más recomendable que ustedes metieran tabla roca. El peso de la tabla roca es mínimo, ¿sí? Y se puede apoyar en cualquier área o en cualquier punto de la estructura, sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues esos serían los dos sistemas más recomendables para que ustedes definan cada uno de los espacios habitables. ¿Se cambió? ¿Se borró? Ah, no, cancelé. ¿Sí se entiende? Sí, sí se entendió. Ahora, se supone que, o sea, tienes pasillos. Ajá. Ajá. Serían Se supone que esos pasillos continúan en todos los niveles. Por lo tanto, si es un pasillo, pues debe estar cubierto. Ok. Entonces, o sea, lo que tienes que hacer es unir o ligar esos bloques con el pasillo para que tengas una estructura que va a tener 550 más la longitud del pasillo, más otros 550, más el ancho del pasillo, más el siguiente módulo.
Entonces, por decir algo, tu estructura va a tener, son 550, más 550 serían 11, más 550 serían 1650, más el ancho del pasillo, no sé de cuánto estés manejando el pasillo. Pues sí, estaba de Debe ser como 3 12, metros. a 3 metros. Ajá, entonces Ajá. tendríamos 3,6, tendríamos prácticamente 20 metros de ancho. Ahora, ¿qué longitud tienes? ¿Pasillo? Ajá, no, o sea, ¿cómo se llama? De los espacios, ¿qué longitud tienes? O sea, ¿cuántos módulos tienes de 730? 5. Son 7, son 5. 7 por 5 serían 35. 35. Hay que checar, ¿cómo se llama? El reglamento, porque según el reglamento nos dice que debemos tener en elementos corridos una longitud entre 33 y 35 metros de largo para no manejar junta constructiva. Ok. Entonces hay que checar el reglamento para ver, o sea, para verificar cuál es la longitud permitida. Entonces se supone que está entre 33 y 35 metros para no manejar junta constructiva. Entonces tendríamos, por decir algo, 35 metros por 20, ¿qué dijimos? 20, son 20, como 25, ¿no? Yo creo que sí. Ajá. Entonces, ese sería el módulo. Nada más habría que checar si está dentro de los 25 o de los 33 o 35 metros. O sea, no tengo el dato exacto. Hay que verificarlo en el reglamento de construcciones. Entonces, o sea, todo esto viene ligado. O sea, es una estructura en los cuales tenemos 750 más 3 metros más 750 más 3 metros más 750 más 3 metros más los 750. Son 550, 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20, son 22. 1, 2, 3, más 9 son 22 y 9 serían Bueno, 31 este metros, espacio ¿no? no es, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Este no es pasillo, este no es pasillo. El Ok. edificio nada más esta es una torre y esta es otra torre separada. Ajá. Nada más Esto es serían estos una, dos módulos que serían 550 y este 3. ajá. O sea, serían dos módulos de 550 más 3 metros del pasillo. Ajá. ¿Sí? Y luego tienes un espacio abierto. Sí. ¿Sí? Ajá. Bien. Entonces Sí. tienes dos módulos de 550 que serían 11, más 3 serían 14 metros. 14 metros Por los 35. por los 35 metros, más o menos. Ajá. Sí, o sea, creo que no hay ningún problema. Ahora, ¿cuántos niveles tienes? Estamos viendo si vamos a manejar 4 o si podemos permitirnos un quinto. Ok. Entonces, si manejan 5 niveles, serían un módulo, o sea, de columnas, sería un módulo de tres pisos, más otro módulo de columna de 2. ¿Sí se entiende? Sí. Pero por ejemplo, bueno, si la planta baja, esta parte quisiéramos que fuera doble altura de 4 metros, ¿seguiría siendo igual módulo de 3? Así es. Entonces, Ok. si manejas dos módulos de columnas, entonces ahí puedes, o sea, el primer módulo a lo mejor son una columna, o sea, una altura de 4 metros más el entrepiso, más el siguiente entrepiso, más la estructura, para que tú manejes dos módulos, o sea, tú repartes. O sea, tú checas el primer módulo de columna, a lo mejor es la planta baja y un nivel. Ok. Y el siguiente módulo a lo mejor son 3 niveles. O sea, tú decides cómo manejarlas. Ok.
Sí, o sea, la idea es que no tengas, o sea, que no tengas una columna que tenga 3 metros y después tengas que empalmar una siguiente columna, sino más bien que tengas una columna que cubra la longitud de 3 niveles. Vamos a suponer que tuvieras 3 metros de entrepiso, ¿sí? O sea, 3 metros en cada nivel, tendrías una columna de 9 metros de longitud. O sea, 9 metros de longitud se puede maniobrar sin ningún problema, ¿sí? En obra. Y estás parando una columna para soportar 3 niveles. Y, o sea, es mucho más rápido el sistema. ¿Sí? Y después meterías el otro módulo de columna para los otros 2 niveles o para los otros 3 niveles. Entonces tú decides cómo manejar los módulos de columnas. Sí, sí, sí. Ajá, a ver, el tiempo está por terminarse, se vuelven a conectar para que sigamos, para que sigamos revisando esto. ¿Sale? Ok. Bien, no sé si tengas, si tengas preguntas o los demás compañeros, porque me imagino que esto es muy similar en sus proyectos. Bueno, una pregunta sería cómo empalmar las escaleras, porque Ajá, queríamos que fueran módulos por separado, escaleras y los sí, elevadores a esta estructura. ajá. Bueno, es que generalmente, o sea, el reglamento recomienda que los elevadores y escaleras lleven una estructura independiente de la estructura principal. Ajá. Entonces, o sea, puedes hacer un módulo en los cuales tienes escalera y tienes elevador. Pero ese módulo, estructuralmente, la idea sería que estuviera trabajando de forma independiente de tu estructura principal. Y lo Por puedes ejemplo, podría ser colocar, un módulo. ajá, o sea, puede ser un módulo. Aunque se me hace, o sea, se me hace muy grande, ¿no? O sea, más bien sería, o sea, checar cuánto necesitas de espacio para meter elevador y escalera. Porque a lo mejor en ese caso tendrías que reducir tu módulo. O sea, no necesariamente tienes que tomar los 550 por los 750 o los 730 para meter escaleras. No necesariamente, pero si tú quieres, o sea, lo puedes hacer. Pero la idea es que ese módulo de escaleras y de elevador que tuviera una estructura independiente a la estructura principal del edificio. O sea, que trabajara de forma independiente. Ok. ¿Sí? Eso, o sea, tú decides cómo diseñarlo, o sea, qué espacio requieres para meter elevador y escalera. Sí, sí, sí. ¿Sí? Este se había hecho porque se empalmaba con el de enfrente, pero lo podemos ver cómo lo manejamos. Ajá. Sí, porque sí era Entonces, como lo unía. sí. Entonces, o sea, no lo vas a unir, o sea, hay que meter una estructura independiente. Sí, o sea, si tú planteas tu elevador al centro, ¿sí? Y alrededor metes la escalera, o sea, tienes ¿cómo se llama? La vista principal del elevador, entras al elevador o bien subes escalera. Entonces Ok. puede ser que subas por un lado del elevador, pases por la parte de atrás del elevador y llegues del otro lado del elevador. Porque aquí como lo tienes, estás planteando la escalera independiente o dos núcleos independientes. Tienes elevador y tienes escalera. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso ya es diseño, o sea, tú decides cómo manejar o cómo proponer tus circulaciones verticales. Sí. ¿Sí? Y Ya. quedarían dentro de ese módulo. Ujú. ¿Sí? Y una última duda, sería, por ejemplo, este cuarto, aquí Ajá, tendría un volado. Para hacer el volado tendría que ser, bueno, lo que me acuerdo que vi una vez con un profesor fue de que para hacer este volado, que no es muy cortito, sino que sí es bastante largo, ajá, son 3 metros de volado, lo que sí, sería poner la viga así es. aquí y Ajá, encima de la viga poner la columna, ¿no? O algo así era. ajá. O sea, lo que tienes que hacer es prolongar la viga,
hacia la parte exterior. O sea, esto te trabajaría como una mega estructura. Lo que te va a soportar realmente va a ser la ménsula, que sería este elemento. Pero en sí, todo esto te funcionaría como una mega estructura. Ok, Y esto viene apoyada sobre tu columna. sí, ¿Sí? ok, Entonces ok. Sí, ya así es más o menos como, tengo la idea. ajá, así es como funcionaría. O sea, haz de cuenta, o Ok, sea, imagínate que lo que estás volando ahí es la longitud de tu brazo. Extiende tu brazo de forma horizontal. ujú, ¿Sí? Ahora, sobre tu brazo, imagínate que toda esa parte es una estructura. Y eso viene apoyado a todo el apoyo vertical que tienes, que sería tu columna. Así como tienes sí, ese cubo o ese prisma, imagínate que lo vas a soldar al apoyo que sería la columna. Entonces todo eso ujú, trabajaría como una mega estructura. ok. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, ya. Pues ya creo que sería todo en parte por el momento. Ajá. No sé si haya otra duda por ahí. ¿No? No, Arqui, por el momento no. Bien, los demás compañeros, si tienen dudas con respecto a su propuesta estructural, No, Arqui. ¿no? Bien, entonces, si no hay más dudas con respecto a esto, continuamos con nuestra sesión. Le repito, el tiempo está a punto de terminarse, entonces se vuelven a conectar para continuar. Bien, entonces, ustedes ya tienen por ahí el croquis este. Esta es la forma en cómo lo representamos en planta. Esto, repito, debe tener en planta las columnas, ejes, cotas, las vigas principales, las vigas secundarias, ¿sí? La representación de la lámina, o sea, en qué sentido está la lámina. Después viene el detalle de la malla, ¿sí? O sea, dónde está la malla, ¿sí? Esto sería en planta de entrepiso y planta de cubierta. Entonces tenemos ejes, cotas, etcétera, etcétera. Ahí nos dicen dónde están los elementos, pero no sabemos cómo están llegando cada uno de ellos. Entonces, por lo tanto, tenemos que sacar detalles constructivos. Entonces, debemos de sacar los detalles constructivos de la columna, o sea, qué tipo de columna estamos proponiendo. Recuerden que tenemos dos formas o dos tipos de columna. Una es hueca, a base de placas, que va a ser de forma rectangular o cuadrada. Ustedes deciden. Bien, continuamos. Si les comentaba que ustedes van a decidir qué tipo de columna van a utilizar. Cuadrada, rectangular, ¿sí? Si es con o sea, si son huecas, estas columnas vienen elaboradas con placas de acero. La otra serían las columnas tipo I o tipo H, ¿sí? O sea, son perfiles macizos, ¿sí? O sea, con esa forma. Entonces ustedes deciden qué tipo de columnas. O sea, esto es para su propuesta que ustedes van a entregar aquí o sea, para su casa, pero también es igual para su propuesta en proyectos. Luego tenemos ¿cómo se llama? Las vigas, que generalmente van a ser tipo I, formadas con placa, que serían las vigas principales, y después las vigas secundarias, que también serían tipo I. La diferencia entre una y otra es que van a ser de dimensiones más pequeñas. O bien pueden ser de la misma dimensión, pero con un espesor de placa diferente. Sobre eso ustedes van a colocar su lámina. Bien, ahora hay que sacar detalles. Los detalles que ustedes deben de obtener, voy a ver qué tanto investigan.
y a ver si para ver si la próxima sesión algunos compañeros de ustedes nos comparten los detalles que obtuvieron. Entonces necesitamos obtener detalles de cómo llega la viga a la columna. Aquí tenemos la columna. Necesitamos saber cómo llega esta viga a la columna. ¿Cómo estamos solucionando el detalle de viga y columna? Lo repito, tenemos dos formas. Una es a base de soldadura aquí y la otra es con tornillos y tuercas. Pero no es así tan sencillo de que llegamos y soldamos. Necesitamos hacer unas preparaciones. Hay que meter unos pedazos de placa, hay que meterlos a 45 grados, hay que soldarlos para poder descansar la viga. A la viga hay que soldarle una placa, hay que perforar esa placa, ¿sí? Para que embone a la columna. Y hacer exactamente también las preparaciones a la columna. Hay que meter la placa, hay que soldar, ¿sí? Para que reciba dicha viga y quede unida viga y columna. Entonces, por lo tanto, esta columna que tenemos aquí va a tener una preparación para recibir esta viga y una preparación para recibir la otra viga. Entonces, esta columna va a tener dos preparaciones. Y esta columna, si yo manejara un módulo de 3 niveles, ¿sí? Tendría que colocar 3 preparaciones a diferente altura de esta columna para recibir estas piezas horizontales. Entonces, esta es la columna que viene de forma vertical y estas son las piezas que serían las vigas que vienen de forma horizontal, que están llegando a la columna. Una vez paradas las 4 columnas, ¿sí? Y haber colocado las vigas principales, que son las que tenemos aquí, colocaríamos las vigas secundarias, que en este caso es la que viene aquí, y posteriormente la lámina que viene en este sentido. Si yo de aquí para acá tengo 4 metros y estoy colocando un apoyo a la mitad, mi lámina viene apoyada a cada 2 metros. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo meter la lámina completa de aquí hasta acá, ¿sí? Si es que la longitud de la lámina me lo permite. Si yo aquí tengo 4 metros, luego tengo 3 y después otros 4, tendría 11 metros de longitud. Yo podría colocar la lámina completa desde aquí hasta acá, que serían 11 metros de longitud. Nada más que el problema sería así. Me pueden enviar las láminas de 11 metros de longitud. Seguramente para el transporte no hay ningún problema. ¿Sí? Hay vehículos o hay trailers que tienen más de 12 metros de longitud de caja o de base. Pero el problema sería si tengo espacio en el lugar donde estoy laborando, porque a lo mejor no entra el tráiler, la longitud es muy larga, no hay forma de cómo maniobrar, pues entonces no podrían entregarme las láminas completas. Entonces, en ese caso, se tendrían que seccionar. Entonces, yo metería entonces láminas de 2 metros o pediría a la empresa que me mandara X número de láminas de 2 metros y en este caso, tengo 3 metros, a lo mejor podría colocar la lámina de 3 metros de longitud, pero de hecho viene apoyada a unos 50. Para el otro caso, pues también tengo 4 metros y también vendría apoyada a 2 metros de longitud. Entonces, o sea, esto es lo que nosotros tenemos que estar checando en obra, o lo que nosotros debemos estar diseñando en proyecto. O sea, ¿cómo vamos nosotros a obtener, nosotros las dimensiones de los elementos? ¿O cómo vamos a solicitar las dimensiones de los elementos? Entonces, para esto necesitamos nosotros definir, diseñar, ¿sí? Para que nosotros podamos proponer, ¿sí? Y posteriormente nos puedan presupuestar. Para presupuestar, nosotros tenemos que dar las dimensiones reales. O sea, yo voy a pedir a la empresa tantas láminas de 91 centímetros de ancho por 2 metros de longitud, más
¿no? Tantas láminas de 3 metros de longitud por 91 centímetros, con un peralte de 38 milímetros y un espesor de 1.25 milímetros, o un calibre 18, 20, 22 o 24. Entre más grande sea el calibre, más delgado es el espesor de la lámina. O sea, la lámina es un elemento troquelado. Imagínense que en un troquel o en una máquina agarran su hoja laminada, que sería esta, la meten a la máquina y la máquina automáticamente va troquelando esa lámina. O sea, yo le meto una lámina lisa y me entrega una lámina con esa forma. ¿Sí? O sea, ya me va a dar una forma, me va a dar una lámina de este tipo. O sea, meto una lámina lisa, ¿sí? A esa máquina y después va a salir una lámina con estos dobleces. Esta lámina va a tener un espesor de 1.2 milímetros y va a tener un peralte, ¿sí? De 38 milímetros. O sea, recuerden que según el fabricante o según las empresas o según las necesidades, estas características o estas dimensiones de esta lámina puede variar. El calibre seguramente va a ser el mismo. En algunos casos manejan calibres más gruesos, pero va a depender de la empresa, va a depender del claro que estemos manejando, va a depender del peso que vayamos a soportar, ¿sí? De eso va a depender el peralte de esta losa. Entonces, para este tipo de lámina, o en casi en lo general, ¿sí? El peralte del concreto va a ser de 5 a 12 centímetros. Lo que va a variar va a ser el peralte de la lámina, así como el espesor de la lámina que se está troquelando. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una lámina que tiene, vamos a suponer, 12 centímetros de peralte, o sea, 12 centímetros de peralte esa lámina, pues seguramente el calibre ya no va a ser 18 del número 18, o ya no van a ser un milímetro y un poco más, sino que va a ser un calibre o un espesor diferente. A lo mejor es un calibre 16 o un calibre 14, ¿sí? Pero va a depender de las necesidades de proyecto, del tipo de fabricante, etcétera, etcétera. O sea, no todas las empresas manejan diferentes espesores, ¿sí? O sea, algunas empresas no se meten o no producen este tipo de lámina. O bien, si las producen, pues es sobrepedido. Pero hay empresas que esto lo toman como básico. O este tipo de lámina es la que más se utiliza en el mercado. Y este tipo de lámina cubre las necesidades para vivienda, para oficina, para comercio, ¿sí? Pero seguramente no va a cubrir las necesidades para posiblemente algún estacionamiento, porque el peso es mayor. Entonces hay otras empresas que sí nos fabrican esos elementos. O bien a lo mejor esta empresa también nos puede surtir el material, siempre y cuando pues tengan ¿cómo se llama? Los elementos y la cantidad que nosotros necesitemos les convenga a ellos. Porque si yo nada más quiero 100 metros cuadrados de lámina con otra especificación, pues a lo mejor me dice, ¿sabes qué? No me conviene surtirte porque tengo que hacer ciertas modificaciones a mi equipo y la verdad, pues no me conviene. O sea, voy a gastar más de lo que puedo ganar. Entonces, pues mejor te recomiendo a alguna otra empresa que sí tiene ese producto que tú requieres. Entonces, esto es un estudio de mercado, ¿sí? Y les aseguro que todo lo tenemos resuelto. Nada más es cuestión de que nosotros definamos qué queremos, que nos informemos, ¿sí? Y que tratemos de llegar
con las empresas o con los especialistas indicados para ello. Para eso, nosotros debemos de tener conocimientos generales de cómo trabaja cada uno de estos sistemas, para que nosotros podamos proponer. ¿Sale? Una pregunta, profe. Sí, viene. ¿Las instalaciones cómo van en este tipo de losa? ¿Van ahogadas o por fuera? Sí, hay dos formas de cómo solucionar las instalaciones. Va a depender del tipo de proyecto. En este caso es habitación. Lo más seguro es que las instalaciones vayan ahogadas. En el caso de las instalaciones, ¿cómo se llama? Eléctricas. Irán ahogadas en el concreto. Para las instalaciones hidráulicas y sanitarias, generalmente se maneja un núcleo de instalaciones. Entonces, regreso a las eléctricas. Entonces, van ahogadas. Una vez que nosotros ya tendimos nuestra malla, que ya está preparado para el colado, lo que hacemos es empezar a colocar los ductos para las instalaciones. Y generalmente va a ser un poliducto que va a ser rígido o flexible para tender sobre la superficie, sobre la malla ya colocada. Hay que dejar salidas para la iluminación. Entonces va a depender mucho de cómo están ustedes solucionando esa iluminación. Pueden ser spots, pueden ser focos incandescentes, pueden ser plafones luminosos, ¿sí? Pueden ser tubos, gabinetes, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay que hacer es colocar cajas que van a ser registros para que lleguen las mangueras y posteriormente los podamos alambrar. Tenemos una lámina como cimbra o como base. Entonces lo que hacemos es colocar la caja, perforar la lámina y una vez que ya nosotros hayamos colado, pues simplemente recortamos, ¿sí? ¿Cómo se llama? El hueco para la caja. ¿Sí? Esa es una opción si las instalaciones eléctricas van ahogadas. Y no son únicamente instalaciones eléctricas, es voz y no sé qué tantas instalaciones especiales que luego se requieren. ¿Sí? En cuanto a las instalaciones sanitarias e hidráulicas, así como las de gas se recomiendan que sean visibles y aparentes, que se vea por dónde está pasando el tubo. Ese tubo posteriormente ustedes lo tienen que pintar de color amarillo, ¿sí? Porque es por norma, por reglamento, tenemos que identificarlo y tenemos que dejarlo aparente. Para las instalaciones hidráulica y sanitaria, generalmente diseñamos ductos de instalaciones. O sea, son espacios por los cuales concentramos columnas de instalaciones hidráulica y sanitaria y únicamente en esa columna, en ese tubo de forma vertical, lo que hacemos es simplemente sacar desviaciones hacia cada uno de los niveles. Para este caso, para la instalación hidráulica, lo más seguro es que ustedes manejen un sistema de hidroneumático, que sería lo más apropiado. Pero también puede ser un sistema por gravedad. Si es un sistema por gravedad, que es el que generalmente tenemos en nuestras casas, en los cuales nosotros tenemos una toma de agua, esa toma de agua, hay una llave de paso, hay una llave de manguera, y eso está conectado a una cisterna. Tenemos una cisterna. En esa cisterna tenemos una bomba. Esa bomba nos envía el agua a un tanque de almacenamiento en azotea, que sería un tinaco de 750 litros, de 1100 o de mayor capacidad. ¿Sí? Entonces, de la cisterna bombeamos el agua al tinaco y del tinaco por gravedad empezamos a distribuir a todos los muebles. Es un sistema por gravedad. ¿Sí? El otro sistema a base de hidroneumático es algo parecido, nada más que ahora tenemos la toma de agua, tenemos nuestra cisterna, ahí, o sea, por allí en algún lugar vamos a tener un compresor, ¿sí? Que es el que va a aventar el agua a todos los elementos. Entonces, por lo tanto, el compresor es el que nos va a surtir de agua a todos los muebles que tengamos en cada uno de los niveles. Entonces, son dos sistemas
que ustedes van a tener que proponer por ahí. O bien cuando, si se les pregunta por ahí sus profesores, porque a lo mejor les preguntan, ¿y cómo van a surtir o cómo van a manejar, cómo se llama la instalación de hidráulica? Hidráulica principalmente. Ustedes tienen que checar si es un sistema por gravedad o es un sistema por hidroneumático. O sea, esas son las dos opciones. Seguramente no van a pedir detalles. O sea, esto ustedes lo van a ver en instalaciones posteriormente. Van a ver cómo funciona el sistema hidroneumático, cómo funciona el sistema de gravedad, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo van a ver un poco más adelante. Pues esas son las dos opciones que ustedes tienen para ver cómo va a trabajar esto. Ahora, en cuanto a esas mismas instalaciones, eso es, o sea, regreso a la instalación eléctrica. A lo mejor ustedes van a manejar un falso plafón. Si ustedes manejan un falso plafón, este falso plafón viene abajo de la estructura. O sea, la estructura es la losa que tenemos como entrepiso o como cubierta, en los cuales se genera una cámara de aire, ¿sí?, por las cuales nosotros vamos a pasar estos ductos de instalaciones. Entonces, por ahí podemos pasar todos los ductos que van a estar suspendidos de la losa, ¿sí? Y después, ya que tenemos todas las instalaciones, por la parte de abajo vamos a suspender un plafón. O sea, ese plafón lo vamos a colgar con alambre de la losa, de la losa, y en la parte de abajo le vamos a meter una estructura a base de unas canaletas de aluminio y le vamos a colocar un falso plafón. Ese plafón hay diferentes materiales. Puede ser con tabla roca, ¿sí? O puede ser con unicel. O hay unos diseños que también son de unicel, que simplemente son placas que las podemos colocar o las podemos desmontar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, esa es otra forma. Si manejamos un falso plafón, por ahí nosotros podemos meter instalaciones. Aire acondicionado, eléctrica y todo lo que se requiera para estos espacios, ¿sí? Entonces, ustedes deciden cómo trabajar dichas instalaciones, ¿sí? Entonces, para instalación hidráulica y sanitaria, pues generalmente es manejar ductos verticales, ¿sí? Y después únicamente meter conexiones horizontales, que podemos aprovechar ese falso plafón para suspender toda la tubería y después únicamente metemos las salidas o los disparos a la parte superior o a donde se requieran, ¿sí? En cuanto a los sanitarios, generalmente se recomienda que sean elaborados o que sean definidos con materiales más resistentes. En este caso puede ser con bloc, con tabicón o con tabique rojo, porque ahí nos da la posibilidad de poder ranurar para meter las instalaciones para agua y para drenaje, aunque no necesariamente. Podemos meter tabla roca para exteriores y podemos manejar ¿cómo se llama? Un espacio mayor para meter las instalaciones dentro de esa cámara de aire que se maneja en los muros de tabla roca, ¿sí? Para que por ahí podamos pasar instalaciones y simplemente atravesamos el muro para tener las salidas, ¿sí? O sea, esa es otra opción. Entonces podemos meter tabla roca para exteriores y podemos meter cualquier otro material más resistente como tabique, tabicón o bloc, ¿sí? Para formar generalmente los sanitarios, aunque no es condición. O sea, yo puedo meter mis muros de tabla roca, ¿sí? Dejando una cámara de aire para ahí pasar mis instalaciones, ¿sí? O sea, abrir más el espesor. Generalmente el muro de tabla roca es un canal que viene en la parte inferior, un canal que viene en la parte superior, o sea, es una U, ¿sí? En forma de canal, o sea, es una U que viene en la parte superior y en la parte inferior. Esto viene atornillado en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y luego vienen unos postes que vienen a cada 60 centímetros. Y después coloco una placa de tabla roca de este lado que tiene 1.22 por 2.44, o sea, es una placa de yeso, ¿sí? Que tiene 1.22 de ancho por 2.44 de altura.
y un espesor de 12 milímetros. Se supone que son 13 milímetros, es media pulgada. Entonces coloco una placa aquí y la atornillo sobre el riel, ¿sí?, que tengo en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y después también la atornillo sobre los postes. Sobre este poste la atornillo hacia acá. De este lado, y hago exactamente lo mismo del otro lado. Y esto me va a dar un espesor de más o menos 4 centímetros. Me va a generar una cámara de aire, ¿sí? Pero si yo necesito por ahí pasar algunas instalaciones, pues lo que hago es ampliar ese espacio, ¿sí? Coloco aquí el riel, meto aquí la tabla roca, coloco acá otro riel con sus postes respectivos y le meto aquí su tabla roca y sus tornillos. Y ahora aquí ya tengo un espacio en el cual, o sea, este espacio, inclusive hasta puedo pasar por él para hacer la revisión de algunas instalaciones. No sé si ustedes alguna vez han checado ahí en el taller los sanitarios cómo están. Por la parte exterior hay una puerta por las cuales la persona de mantenimiento puede entrar y hacer la revisión o hacer las reparaciones de los muebles. Por la parte interior, o sea, por donde entramos nosotros, no se ve absolutamente nada. Todo el trabajo viene al interior, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tenemos un muro aquí y otro muro acá, y por este espacio que queda entre los dos muros están pasando todas las instalaciones, ¿sí? Entonces de aquí para acá simplemente se perfora y están las salidas para colocar posteriormente el mueble de este lado, ¿sí? Y yo puedo entrar por este lado y hacer una revisión o hacer una reparación, ¿sí?, de toda la instalación que viene en sentido horizontal. Pero también puedo checar, ¿sí?, las instalaciones que vienen en sentido vertical. Ese es un núcleo de instalaciones, ¿sí?, en las cuales yo puedo penetrar, puedo hacer cambio, puedo reparar, ¿sí?, cualquier tubería que se haya afectado. Pero para eso requiero de ese núcleo de instalaciones. Y eso es parte del diseño, es parte del proyecto. O sea, eso es parte del diseño de las instalaciones. ¿Sí? No sé si ¿tienen duda? Sí, profe, sí quedó claro. Vale. ¿Hay duda o no? No, Arqui, por el momento ninguna. Bien. Entonces, ¿algo más con respecto a esto? No, Arqui, ninguna duda. Sale. Entonces, les recomiendo, o sea, quiero ver qué tanto investigan. Entonces, necesito que ustedes investiguen y saquen los detalles constructivos de estos elementos. Otra vez, ¿cómo llega la columna? Más bien, ¿cómo llega la viga principal a la columna? O sea, ¿qué detalles? ¿Cómo llega la viga secundaria a la viga principal? ¿Cómo fijamos o cómo llega la lámina a las dos vigas principales y viga secundaria? O sea, ¿cómo fijamos esta lámina acá? Después, ¿cómo fijamos la malla electrosoldada a toda la estructura? ¿Sí? A la viga, a la viga principal, ¿sí?, a la viga secundaria. O sea, ¿cómo la fijamos? ¿Sí? ¿Cómo mantenemos la malla a una cierta altura? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Y por ahí, pues de una vez chequen para que recuerden cómo anclamos esta columna de acero a la cimentación, porque seguramente les van a pedir detalles constructivos sus profesores de proyectos. O sea, a lo mejor les piden algún detalle de cómo están anclando la estructura a la cimentación. ¿Sí? O sea, esos detalles ahí ustedes los tienen. Sí, o sea, se los envié el semestre pasado y hay dos formas, así muy rápido les digo. Una es a base de pernos, ¿sí?, que son espárragos, son varillas con cuerda y tuercas. Y la otra es con soldadura.
ambos son con placas. Así fijamos o así anclamos una estructura metálica a una cimentación de concreto armado. Esa cimentación de concreto armado puede ser zapata aislada, puede ser zapata corrida, puede ser cajón de cimentación, ¿sí? No hay ningún problema para cómo anclar este tipo de estructura a la cimentación. Para los compañeros que vayan a proponer estructuras a base de concreto, que serían columnas, primero tienen que definir la dimensión de la columna, o sea, qué forma y qué dimensión le van a dar a la columna. Cuadrada, rectangular, circular, etc. ¿Sí? Y después, cómo van a anclar esa columna a la cimentación. También por ahí hay detalles de cuando tenemos una columna de concreto, cómo anclamos esa columna de concreto a la cimentación de concreto armado. ¿Sí? O sea, hay detalle constructivo de esos elementos. Entonces, chéquenlo para que ustedes cuando empiecen a proponer, pues tengan idea de cómo van a llegar con esa estructura a la cimentación, para una o para otra. ¿Sí? Y después, si van a manejar concreto, pues son columnas, ¿sí? Van a manejar traves de concreto y van a manejar o losa encasetonada o losa maciza para sus entrepisos y cubiertas. Y para los compañeros del sistema losa acero, pues son columnas de acero, vigas primarias y vigas secundarias y después la lámina, ¿sí? Y es la losa acero para entrepiso y cubierta. Entonces, primero apliquen ustedes aquí a su casa habitación, ¿sí? Deben dibujar la planta de entrepiso, la planta de cubierta, la nomenclatura, ¿sí? O la representación en planta de entrepiso y cubierta, con ejes, cotas, todos los elementos que llevan aquí, indicar los detalles constructivos y después obtener los detalles constructivos. La próxima sesión, de todos modos, yo les paso detalles constructivos para que ustedes verifiquen lo que ustedes hayan propuesto o hayan investigado. O sea, cómo solucionan, ¿sí? La unión de la estructura vertical, que son las columnas, con la estructura horizontal, que serían las vigas. ¿Sale? Sí, arquitecto. Bien, ¿alguna otra pregunta o duda? ¿Nada? No, arquitecto. Por el momento ninguno. Bien, entonces el Yo creo tiempo, que ya investigando nos van a... o sea, van a salir las dudas. ¿Sale? Bien, entonces el tiempo está por terminarse. Entonces nosotros pretendemos terminar estos temas la próxima clase. A partir del próximo miércoles hasta el próximo miércoles sería la entrega de la cuarta propuesta. Con eso tendríamos evaluación y el 22, creo que sería el lunes 22, el 22 y 24, estaríamos evaluando finalmente construcción. Ustedes el 24 tenían calificación. Los compañeros que han estado entregando o que han entregado todos sus trabajos, seguramente el próximo miércoles, o sea, el miércoles 24, tendrían evaluación de construcción y se olvidarían de este curso y le dedicarían tiempo a proyectos o a las otras áreas o a las demás materias. Por lo tanto, o sea, si hay dudas con respecto a lo que están haciendo en proyectos, pues tendremos una semana pues para tratar de aclarar, ¿sí? esas dudas. ¿Sale?
Arquitecto, gracias. Bien, entonces, pues así lo dejamos. Nos veríamos la siguiente sesión, que sería el próximo miércoles. Y les recuerdo, compañeros, que hasta ahorita deban trabajos anteriores. Les recomiendo que se pongan al corriente para que no tengan problemas de promedio. ¿Sale? Sí, Arqui. Entonces, para el miércoles tenemos que investigar detalles de este sistema de los aceros, ¿verdad? Así es. Ajá. O sea, el miércoles definimos esto, lo terminamos, ¿sí? O sea, con lo que ustedes presenten, ampliamos eso para que ustedes estén seguros de cómo se resuelve esta estructura, o sea, cuáles son los detalles, ¿sí? Entonces ustedes, o sea, por un lado ustedes van a investigar y van a tratar de obtener esos detalles, ¿sí? Para que el próximo miércoles lo chequemos y a partir del miércoles ustedes ya puedan aplicarlo a su propuesta de su casa habitación. Una vez que ustedes apliquen esa a su casa habitación, ya pueden empezar a proponerlo para su estructura en proyectos. Porque me imagino que ya están proponiendo una estructura. O sea, el compañero que me mostró su estructura, pues de alguna forma ya está definido, ya sabe qué es lo que va a proponer, ya tiene dimensiones, ya están los claros, ya sabe cómo va a estructurar, ¿sí? Ahí a lo mejor lo que hace falta es proponer un predimensionamiento de los elementos estructurales. O sea, no sé de qué dimensión sean sus elementos porque todavía no vimos nada. Simplemente es formal lo que se tiene, pero de alguna forma ya está definido. Entonces, con lo que comentamos hace un momento, ya pueden ustedes empezar a proponer dimensiones de sus elementos estructurales. O sea, ¿de qué dimensión va a ser la columna? Ya tienen dimensión de claros para vigas. Entonces, por lo tanto, ya pueden ustedes empezar a proponer de qué dimensión va a ser esa viga. ¿Sí? Si ya tienen esa dimensión de ese espacio o de ese tablero, ustedes ya pueden empezar a proponer cuál va a ser el peralte de dicha losa. Por lo tanto, ya tienen que definir qué tipo de losa van a proponer. Losa encasetonada, losa maciza o el sistema losa cero. O sea, eso ya debe de estar. ¿Sí? Todavía no está bien resuelto, pero de alguna forma ya está la propuesta a nivel general, para que ustedes puedan ir avanzando en su propuesta arquitectónica. Pero todo eso ya está de alguna forma definido. También por ahí ya hay circulaciones verticales. Pues ya deben estar prácticamente definidas dónde están las escaleras, qué tipo de escaleras van a proponer. ¿Son metálicas? ¿Son de concreto? ¿Sí? Los elevadores, ¿de qué dimensión es el elevador? ¿Cuál es el cubo o la dimensión de ese cubo para ese elevador? Generalmente el cubo de ese elevador es un cilindro o es un prisma, ¿sí? Que va a tener una dimensión a lo mejor de 2x2, ¿sí? Que va a ser de concreto, es una estructura independiente de la estructura del edificio, ¿sí? Que va a alojar el elevador, ¿sí? Sobre ese cubo de ese elevador, a lo mejor yo puedo soportar las escaleras que vienen por la parte externa de ese cubo, a lo mejor. Y si no, pues es un cubo, es un prisma independiente, ¿sí? Y luego tengo un núcleo de escaleras que también son independientes, ¿sí? Que están dentro de esa estructura. Entonces, todo eso ya se supone que ya debe estar propuesto en su propuesta arquitectónica. ¿Sí? Hay una zonificación, hay un mobiliario, hay espacios ya definidos, como son los sanitarios, son las habitaciones, son las salas, etcétera, etcétera. O sea, se supone que todo eso ya está definido. ¿Sale? Sí, arquitecto. Sí. Bien. Entonces, nos veríamos la próxima sesión y lo continuaríamos el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Claro, Arqui. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias, hasta luego. Luego.